Ante todo, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en este día en el que vamos a hablar de algo muy interesante: el misterio más allá de lo aparente. Es una charla, una conferencia que ha preparado nuestro compañero, nuestro amigo Aldo Linares, con mucho cariño, como siempre, y que a lo largo pues de una hora, hora y pico, pues va a estar exponiendo pues todo el conocimiento que él tiene, que es muy amplio. La mayoría de vosotros ya le conocéis. Él es un miembro de esta casa, de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, desde hace muchos años. No decimos los años porque nos hacen mayores. Él pertenece también al grupo de nuestros queridos amigos José Luis, ETA 3, que están aquí presentes en este día. Y aparte, pues él es un gran aficionado a la música, fundamentalmente, y colabora pues en el programa que habréis visto pues muchas veces, como es Cuarto Milenio, así como otra serie de congresos que realizan con el grupo ETA y aparte del grupo ETA. Es decir, es una persona que tiene mucha movilidad, que tiene pues lógicamente mucha capacidad para atendernos a todos, porque digamos que él es el soporte donde muchos nos apoyamos. Aldo por aquí, Aldo para allá, Aldo hazme esto, hazme lo otro, gestióname aquello, gestióname lo otro. Y este pobre hombre pues tiene unas espaldas que no veas. Te veis así flaquito, pero no, él aguanta. Bueno, repito que pues me llena de placer el presentar a mi amigo y sobre todo pues el ver cómo habéis acudido pues a la demanda de la conferencia que vamos a tener esta tarde. Muchísimas gracias por estar aquí todos vosotros. Os invitamos para que sigáis visitándonos en otros viernes, donde viene otra serie de conferenciantes. Por ejemplo, el próximo día viene Jesús Callejo, o sea que no lo debéis de perder. Sí, fabuloso Jesús Callejo. En fin, los conferenciantes, según tenéis la programación ahí, pues son siempre muy variados. Hay un gran problema en la preparación de las conferencias, porque como todos son amigos nuestros y solamente el mes suele tener 4 meses, pues resulta que es muy difícil poder encajar a todos los que quisiéramos que estuviesen aquí. Pero bueno, nos vamos defendiendo. Algunos pueden molestarse, pero como son amigos no lo hacen. Repito, vamos a recibir a Aldo pues como se merece, pues con un aplauso, como es natural, ¿no? Hola, gracias a todos. Voy a aprovechar rápidamente para hacer un hilo conductor, y es que sí, efectivamente Jesús Callejo está la semana que viene, pero el lunes en las jornadas que estamos haciendo con el grupo ETA están Juan Miguel y María Jesús con la historia del espiritismo. Así que es en la calle Serrano 25 y hay que aprovechar justamente pues para intentar unir pequeños vasos comunicantes que nos sirven a todos. Nuevamente quiero agradeceros a todos que estéis aquí, que confiéis en mí, que algo os haga tilín para intentar pues acompañarme en esta, que no es sino quizás es un reflejo de lo que yo pienso, de lo que siento, de mi búsqueda, que no es muy distinta a la vuestra. Me hago las mismas preguntas, a veces creo que menos o más que vosotros, depende del día, depende de cómo esté, pero yo estoy en las mismas que vosotros. Estoy buscando, necesito saber cosas, quiero saberlas. Me gusta sentir que las necesito porque me he dado cuenta que la mejor manera de sentirme vivo es experimentando conmigo mismo, en el sentido de preguntarme e intentar averiguar. No solamente recurrir al conocimiento que está ahí, sino intentar comprenderlo en mí mismo, saberlo, paladearlo, para que así se me grabe mejor. Cuando era pequeño aprendía muchas cosas de memoria. Con el paso del tiempo aprendí que leyendo podía memorizar. Y ahora que pues ya me voy para mis 48 años, me doy cuenta que ni quiero memorizar ni quiero aprender porque sí. O sea, quiero sentir lo que estoy aprendiendo porque creo que es la única manera que realmente se me quede grabado en el espíritu, que realmente me deje una huella. Ayer por la noche, cuando estaba repasando mi pequeña chuleta que tengo aquí para no irme por las ramas, estaba en casa, serían las 9:30, 10 de la noche, estaba el fútbol en la tele, estaba jugando el Atlético de Madrid. Y en el intermedio, sí, serían las 10, 10:30 de la noche, no recuerdo exactamente. Y en un momento fui a una de las habitaciones donde tengo muchos discos y libros,
Y saqué una escalera porque quería grabar el CD para poner esta música hoy. Y entonces, al sacar la escalera, que la tengo detrás de una puerta, cerré la puerta. Estaba medio cerrada. Era el descanso del fútbol, ya os digo, y de repente escucho unos pasos. Yo estaba solo en casa. Y escucho unos pasos de una voz de hombre que dice Aldo, una voz de señor mayor. Si os soy sincero, me sobresalté, porque estando solo en casa y escuchar una voz, pues por mucha antenita que tengas te sobresaltas. Abrí la puerta y evidentemente no había nadie en el pasillo, pero escuché unos pasos que pasaban de la zona de la cocina para ir a la zona del servicio. Claro, seguí los pasos y cuando llegué allí no había nadie. Bueno, pues seguí viendo el fútbol, ganó el Atlético de Madrid, pasaron los minutos y me fui a dormir. Cuando me fui a dormir y estaba pensando en cómo sería lo de hoy, pues resulta que sentí nuevamente unos pasos y en la parte intermedia de la cama sentí como que alguien se sentaba. Pero como cuando alguien se sienta, el tacto de alguien sentarse. Ya no me sobresalté ni nada, dije pues voy a ser curioso y voy a ver qué pasa. Sentí que alguien se levantaba y sentí que los pasos iban hacia el balcón. Y dejé de sentir los pasos. Claro, me quedé un poco atónito, la verdad. Me quedé pensando, pues esto es misterio también. Y pensé, vale, ¿vas a hablar del misterio? Pues toma misterio. Toma misterio. Da igual lo que pienses, da igual lo que hayas escrito, toma misterio. Estabas buscando una escalera con el fútbol puesto y el misterio vino a tu puerta. Te fuiste a dormir y el misterio se acercó a tu cama. Te pusiste a ver qué pasaba y el misterio se fue a la ventana y desapareció. Y eso me llama mucho la atención porque por mucho que yo esté aquí, que me sienta arropado por mi familia aquí en la asociación, por mi familia Epta, que está Sol y José Luis aquí, y por todos mis amigos, no puedo evitar sentirme como vosotros, sentirme, por un lado, testigo de cosas que pasan, que pueden ser cosas raras, cosas misteriosas, enigmáticas, pero al mismo tiempo no me puedo dejar de sentir como un Boy Scout, como el niño que cuando yo era pequeño, y ya muchas veces lo he contado, pues iba buscando estas cosas. Lo que pasa es que ahora, con el paso del tiempo, estas cosas van ocurriendo, van llegando. ¿Y qué pasa? Pues que hablar del misterio, mencionar la palabra misterio, es como entrar en un punto exacto en el cual todos nos activamos ante lo desconocido, todos, completamente todos. Da igual que creamos o no creamos. Cuando nos enfrentamos al misterio, hacemos un clic en algo que es instintivo, irracional, profundo, lo que queráis, que está en nosotros, lo desconocido. Cuando decimos la palabra misterio, siempre pensamos que estamos frente a algo abstracto, algo que nos sobrepasa. Y nos lleva a esto un poco, a una mano tocando una vela de colores con una llama que está ahí. Cuando vemos el fuego nos maravilla, nos quedamos completamente alucinados viendo ese fuego. Podemos saber más o menos qué es lo que es, pero nos fascina. Como nos fascina el color, como nos fascina el fondo oscuro que está ahí detrás, como nos fascina la palabra misterio. Y a veces ese algo abstracto a lo que me refería antes tiene unas connotaciones que parece que nos llevan a buscar encender un pequeño fuego de guía, unas pequeñas velas en las que vamos a intentar experimentar ante la luz y ante la sombra, para tratar de ver un poco mejor y quizás para tratar de observar formas y colores, porque el misterio tiene formas y colores, claro. Porque nos vamos a intentar ubicar, como la cara del principio, frente al misterio para ver su cara y sus rasgos. Según el diccionario, que realmente sirve mucho más de lo que pensamos y que realmente deberíamos usarlo más, porque realmente es un libro absolutamente potente y mágico, es el diccionario. Es tremendo. El misterio es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Vale, pues el diccionario nos ha dicho eso. Una definición, pero que también nos sirve para darnos cuenta
que todo cuanto nos exponemos, todo cuanto vivimos, son símbolos y signos, ¿vale? Y tengamos eso en cuenta, símbolos y signos. Las letras son símbolos, son signos. Los números son símbolos, son signos. Todos estamos vestidos de una manera determinada, con un color determinado, son símbolos, son signos. Sonreímos de una manera, símbolos y signos. Miramos de una manera, símbolos y signos. Nos peinamos de una manera, símbolos y signos. Todo es símbolos y signos. Y nuestra manera de entender el universo, de entender el misterio, también es símbolos y signos. Nuestra realidad, lo que vivimos, lo que expresamos, cómo lo hacemos, son símbolos y signos. Dentro de nuestra vida, con lo que sentimos, con lo que somos, vamos creando y montando una casa en la que respiramos, en la que soñamos, en la que hacemos cosas, en la que elegimos y en la que proyectamos. Nuestra vida entonces pues es como un pasillo, es como un taller, es como una galería, es como una sala de exposiciones. En realidad nuestra vida es una casa del misterio. Es una casa del misterio. Y en esta casa del misterio asumimos que a veces somos normales, que a veces somos peculiares, que a veces somos raros, a veces completamente claros, otras a contraluz y otras absolutamente oscuros. Y en nuestros acuerdos y contradicciones está el balance de lo que somos. Y si nos miramos, nos daremos cuenta que el misterio empieza en y con nosotros mismos. Y esto va a condicionar completamente todo cuanto pensemos, hagamos, intentemos y proyectemos. Todo lo va a condicionar. Y a veces mucho más de lo que creemos. Porque cuando nos damos cuenta de que el enigma forma parte de nuestra vida y de nuestro universo, empezamos a tejer hilos que nos unen a esa sutil antesala de estado de conciencia. Que ese es otro punto importante del misterio, el estado de conciencia. No olvidemos eso. En el misterio, el estado de conciencia es determinante. Y sí, estado de conciencia, porque cuando vamos hacia el misterio, o Él se topa con nosotros, la realidad se condiciona o se modifica con intensidad. Eso sí, una variedad de intensidad, pero ocurre eso. Por decirlo de algún modo, cuando algo nos pasa, cuando algo especial ocurre, se nos remueve todo lo que somos, por fuera y por dentro. Se nos remueve dónde estamos. Y no hace falta rebuscar mucho. Cuando ocurre, ocurre. Como lo que os contaba. Cuando sentí ayer, estando con la escalera, pensando en el fútbol, mientras sonaba esto, que tenía que grabar un CD por si acaso para hacer una copia, y de repente escucho mi nombre dicho por una persona mayor, detrás de la puerta que estaba entreabierta, todo se me removió. Todo. Y os digo realmente eso, todo. Físicamente, porque sentí una especie como de alteración por dentro, como cuando sentimos nervios y el estómago se nos hace así. Mentalmente, porque claro, ya por defecto, quizás por defecto de investigación, cuando eso ocurre, yo quiero saber qué es lo que ocurre. Y abrí la puerta directamente. Quizás otro habría cerrado la puerta y se habría quedado así. No, yo quería ver lo que pasaba. Y fui detrás de 2 pasos. Pero todo se me removió, porque incluso la realidad del piso cambió. Fui caminando. Olvidé la dimensión del piso, olvidé el pasillo, olvidé todo. Estaba yendo en busca de eso que no se veía, pero que se escuchaba. Todo se alteró. Cuando ocurre, ocurre. Y de eso bien sabe un señor que escribió un libro fantástico que se llama La lámpara maravillosa. Es un señor que para mí tiene un gran valor y que, aunque esto no es hacer publicidad, yo la voy a hacer por justicia poética, y es el señor Ramón del Valle Inclán. Tiene un libro que se llama La lámpara maravillosa, editado hace muy poco, con las ilustraciones originales, y es absolutamente recomendable y mágico, absolutamente recomendable. Y él dice esto: el hombre que penetra en el misterio siente en los hombros las alas del ángel y halla en las cosas
una razón de conciencia fuera de las cosas, como explica el iluminado taulero. Es verdad, es así. En la medida en que nosotros nos acercamos al misterio, cobramos una dimensión nueva de lo que somos. Pensamos que nos convertimos en investigadores, en exploradores, pero somos algo más. Trascendemos, digamos, esta humanidad sujeta a lo que hay para ir en busca de lo que aparentemente no está, pero que se siente. Entonces entramos en otro plano. Crecemos, nos proyectamos, como queráis verlo. Este señor sabía mucho. Y os recomiendo el libro, se llama La lámpara maravillosa. Es un libro fantástico. Como fantástico es que de repente, en los periplos de ir de aquí para allá, de lo cual estoy muy contento y muy agradecido, tanto con el grupo como con Cuarto Milenio, pues acabamos en una casa cerca de Ciudad Real, donde pasaron muchas cosas curiosas y donde al entrar nos encontramos con una cruz de sal en el suelo de la casa. Se mezcla todo el realismo mágico, se mezcla esa sensación del símbolo estando en la entrada. ¿Os acordáis lo que os dije? Símbolos y signos. Una cruz en la entrada de una casa. Es un símbolo muy potente, es un símbolo de protección, es un símbolo de cuidado. Pero lo interesante es cómo se mezclan las realidades, cómo se pasa a ese otro estado de conciencia, cuando en una casa normal, al entrar, te encuentras que en la escalera hay un señor que no está en la casa, pero que resulta que una de las mujeres que vive allí en la casa, siendo acusada por loca por mucha gente, pues estaba viéndole a este señor. Y claro, cuando nosotros entramos, el señor estaba ahí dando la bienvenida en la escalera, en el mismo punto. Estado de conciencia de esa mujer, estado de conciencia mío, misterio que venía a toparse conmigo, misterio al que yo me encontré, y misterio que me hizo pensar una cosa interesante. Las fronteras a veces no son tales. A veces las lindes entre ese otro lado, entre ese misterio y lo que es lo nuestro, se juntan. O por lo menos se acomodan. O por lo menos se ensamblan de una manera curiosa que, aunque sea momentánea, ocurre. Y también nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces lanzamos un cable, pero sin darnos cuenta, como quien está en un barco en un lago, y sin darse cuenta cae un trozo de cordón que lleva y pica un pez. ¿Por qué pasa todo eso? ¿Por qué de repente, sin darnos cuenta, nosotros conectamos con ello? ¿Por qué? Esta cruz era una antesala de las cosas. Esta cruz era un aviso de que, sea lo que fuere que hubiese ahí, alguien estaba buscando una protección. Alguien estaba intentando comprender qué rayos pasaba en su casa. Claro, cuando yo vi esta cruz no pude evitar pensar que el misterio no sabe tampoco de tiempo. No sabe del tiempo, porque esta cruz puede ser el equivalente a esta otra cruz que veis aquí, medio borrosa, con la única diferencia que esta cruz es una cruz antiquísima, es la chacana, es una cruz andina. Una cruz andina que está al otro lado del mundo, en Tiahuanaco, en Bolivia, en una zona muy misteriosa, muy interesante, pero que sin embargo la cruz estaba también en una puerta, en la Puerta del Sol, y estaba allí. Un símbolo de protección, una cruz escalonada, ¿para qué? Para ascender a otro plano, como una escalera hacia lo más alto. Y también un símbolo relacionado con la Cruz del Sur. Otro misterio, ¿no? El cuento que nos han contado de que el hombre antiguo era más primitivo que nosotros, que era más lelo que nosotros, eso era un cuento chino. Un cuento chino. Sabían mucho más que nosotros en muchas cosas. A veces confundimos el avance tecnológico con el avance primigenio, que es otra cosa. Pero bueno, fue curioso que estando en esa puerta, en la anterior que os enseñé, la cruz de sal, me hizo retrotraerme a esto. Y me di cuenta que el misterio estaba mezclado, que no sabía de tiempos, que no sabía de espacios, y que la chacana seguía ahí, muda a través del paso del tiempo, que es otra cosa curiosa. El misterio muchas veces sigue y sigue y sigue ahí, donde está, mudo. La gente pasa, lo mira, intenta descifrarlo, lo contempla, lo toca, pero sigue ahí. Y eso significa que realmente estamos desencriptando lo que hay.
Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. El misterio es mucho más que una investigación. El misterio es mucho más que una teoría, es mucho más que eso. Y nosotros somos un puente de misterio constante. A nuestra manera de ver, creamos enredaderas entre lo distinto y lo común. Nuestra manera de ver, nuestros gustos. Esto es otra cosa curiosa que me pasó hace poco. En una expo veloz y pequeñita de Federico Fellini, yo soy muy seguidor de Federico Fellini y siempre intento asociarlo con las cosas que hago, porque para mí es una especie de libro abierto también, y porque es interesante, porque el misterio, la investigación se tiene que nutrir de todo. El misterio no solamente se puede nutrir de misterio, del mismo modo que la parapsicología no se puede nutrir solamente de libros de parapsicología. El conocimiento es amplio y hay que nutrirse de todo. Y resulta que mirando cosillas en esta exposición me planteé para leer qué es lo que le gustaba a Federico Fellini. ¿Veis lo que pone aquí? La noche, los espíritus. Sí, a Fellini le gustaban los espíritus. Julieta de los espíritus, la película, no es baladí, es una película que tiene mucho sentido porque realmente le gustaba, porque realmente intentó investigar. Y le gustaban cosas curiosas como el silencio. Le gustaba, si no me equivoco, está La noche por aquí. James Bond. Cosas así, pero es curioso como una persona contaba todo eso cuando Fellini era una persona que en sus películas habla con imágenes, pero todas sus imágenes tienen un doble sentido. Pero el misterio es lo que es. El misterio no es solamente lo que estamos acostumbrados a ver. El misterio es la vida diaria. ¿Por qué os digo eso? Porque en esta exposición, cuando yo me puse para hacer esta foto, pasó una señora que se quedó en el costado derecho de donde estaba y se quedó mirándome. Era una mujer de este tamaño, iba vestida de verde, me miraba muy seria. Yo le dije, señora, ¿quiere pasar? No me contestó, se quedó completamente seria y me miraba. Hice la foto. Vale, pues cuando me giré para hacer esta foto, vais a ver lo que pasó. Me fui al otro lado para ver lo que no le gustaba a Fellini. Y la señora, de buenas a primeras, se sentó ahí. No me dijo nada, se sentó. Y yo me quedé como diciendo, pero señora, no pude decir nada. Se sentó. Leyó en voz alta lo que ponía aquí, todo lo que ponía ahí. Se levantó, me miró, me hizo así, sujetó el bolso y me dijo, los espíritus. Y se fue. Y yo me quedé en el sitio. Aunque fuese simplemente un sinsentido de circunstancia, estoy seguro que si Fellini hubiese estado aquí, lo habría grabado, lo habría filmado y habría sido un momento muy curioso, muy curioso. Seguro que era un espíritu. No, no era un espíritu seguro. Era un espíritu encarnado, pero... Sí. Conociéndote. Pero fue muy curioso, muy curioso. Y me quedé pensando cómo estas cosas están ahí, cómo de repente pues esto ocurre, ¿no? Cómo quizás esos polos que somos cada persona, el uno con el otro, el mirar y no mirar, el mirar y observar, el observar y captar, el captar y transformar, son códigos claves para el misterio. Y ya os digo, el misterio no es solamente lo que estamos acostumbrados a ver, es mucho más. Y probablemente en la esencia real, para que podamos comprender muchas de estas cosas, está nuestra naturaleza humana al 100%. Al 100%. Pero es obvio que esta fascinación del misterio tiene un poder invisible, como este póster de Boris Karloff, un maestro del horror y de las pelis antiguas, de la sugerencia. ¿Por qué el misterio tiene ese poder invisible? Pues porque tiene un magnetismo que va más allá de la manifestación, más allá del hecho de que ocurra algo, de que pase algo. El misterio ejerce una atracción sobre quien se fija en él. Y también genera, pues, admiraciones, rechazos, burlas, halagos, genera de todo. Pero eso es parecido a nuestra existencia, ¿verdad? Nosotros también generamos lo mismo. Yo estoy seguro
que lo que estoy diciendo pues a mucha gente le generará eso, simpatías, otros dirán que estoy diciendo tonterías, otros tendrán sueño. Con el misterio es igual, porque hay misterios y misterios. Hay gente que para los cuales, por ejemplo, qué sé yo, una impregnación es una pérdida de tiempo. Hay gente que para, por ejemplo, las varillas son una tontería. Hay gente para la que, por ejemplo, los ovnis son fascinantes y otros que son invenciones. Hay de todo para todos. Pero al misterio le da completamente igual lo que pensemos. Completamente igual lo que pensemos. Completamente. Por eso las películas son un buen paralelismo. Porque el misterio, como muchas veces en las películas, genera que hablemos sabiendo un poco de lo que estamos hablando, que hablemos sin saber de lo que estamos hablando, que hablemos creyendo que sabemos, que hablemos porque nos han contado que es así, que nos quedemos callados por si acaso, por el qué dirán, o que también nos quedemos callados porque queremos ahorrar saliva para no gastarla en tonterías. Y en el fondo y en la forma, la vida palpable y tangible es una especie de lienzo sobre el que se pinta o pintamos nuestra realidad. Como en esta foto de San Lorenzo del Escorial, donde el azul del cielo hace que se plasmen códigos que están ahí. Grandes códigos que están ahí. Tuvimos la suerte de estar con Marisa, con Marilia, con Fede, con Marijose, una mañana aquí en el Escorial hace muy poco tiempo, y luego nos unimos con José Luis. Llegamos con una pequeña, muy leve tormenta de nieve. Nos envalentonamos ante el silencio y ante encontrarnos la lonja completamente sola para nosotros, con toda la potencia que tiene. Decidimos caminar. Marisa se reía porque iba caminando muy despacio y porque resulta que efectivamente, como hacía tanto frío, el suelo de la lonja estaba congelado. Pero nosotros, como buenos buscadores del misterio, decidimos que íbamos a ir, que íbamos a caminar. Claro, Fede iba con una bufanda que le abrigaba la mitad del cuello, con zapatillas de goma. Marisa iba con botas. Yo pensaba que iba con unas botas de goma que iban a servir, pero con el misterio es como es. Y nosotros nos estábamos adentrando más allá de la nieve, más allá del viento tremendo que hacía. Dijimos, vamos a ir. Empezamos a caminar. Y algo tan misterioso y tan fascinante como el aire vino con toda la fuerza posible. Resultado, cuando giré, Marisa, Marilia y Marijose estaban como a 300 metros más atrás riéndose. Fede dio una vuelta inexplicable por el viento, bruscamente así, porque el viento se lo llevó para un costado. Los guardas de seguridad de tan imponente lugar desaparecieron porque se estaban riendo de nosotros diciendo, pero estos idiotas, ¿qué están haciendo con la nieve y el viento que está cayendo? Pero sin embargo, tuvimos la suerte de observar todo esto que estáis viendo, todo prácticamente solos. Y entonces el misterio tuvo la amabilidad de darnos el premio que va más allá de la estética, más allá de la grandilocuencia, más allá del sentido calculado y profundo que mezcla lo ortodoxo y lo heterodoxo que hay en este lugar, dándonos la complicidad, haciéndonos que en el entorno nos sintiésemos parte de él, que esa es otra cosa importantísima en la experiencia mistérica. Cuando tú en un momento determinado conectas con ello y te sientes parte, te sientes dentro, tu investigación cambia, porque consigues algo curioso. A pesar de la nieve y el viento que tuvimos, consigues la tranquilidad de poder observar el fenómeno, de poder observarlo sabiendo que estás dentro, que no vas a tener frío, estarás atento, pero estás dentro. Y eso es lo que nos pasó aquel día. Y fue una experiencia fascinante, fue una experiencia muy bonita que creo que repetiremos pronto, ¿verdad, Fede? Pero hubo algo más que me llamó la atención aquel día. Cuando estuvimos caminando, cuando estuvimos luchando contra el viento, contra la nieve, y conseguimos entrar, y de repente el entorno nos hizo así, me di cuenta que había una base en todo esto, y era una base inteligente más allá de nosotros. Cuando tú te acercas y trepas y sigues, insistes y tal, llega un momento en el cual si das la mano, el misterio, que no siempre ocurre, te da la mano.
y te da la mano de una manera inteligente. Muchas veces nos ha pasado, Sol, ¿verdad?, que intentamos hacer algo y decimos, vamos a hacer mediciones, y con José Luis decimos, vamos a hacer esto, y no pasa nada. Y nos ponemos gallitos como grupo, y no pasa nada. Pero de repente cuando nos tranquilizamos, ocurren las cosas. Es como si el misterio se dijese, vale, ya estás tranquilo, pues ahora vamos a hablar en mis términos. Y a veces ocurre, y cuando pasa es fascinante, es fascinante. Pero en ese darse la mano, parece que hay un detalle de complicidad que me llama mucho la atención. Da la sensación de que todo lo que ocurre cuando nos topamos con una impregnación, una psicofonía, una aparición, un avistamiento, un estigma, etc., tiene ese sello de complicidad y de que una cosa puede llevar a la otra. Voy a hacer el intento porque ya sabéis que cuando intento hacer estas cosas siempre se tuercen un pelín, de poner una psicofonía que grabaron mis compañeros de EPTA, que no estuve en esa investigación, con Paloma, hace un tiempo. Es un poco difícil de entender, ¿vale?, de escucharla. Pero la voy a poner porque creo que es interesante ilustrarla desde ese sentido. Y para eso voy a valerme de mi grandiosa vista para ver si se puede ver. Sí. Sé que diciendo lo que dice ya os sugestiono, pero lo voy a decir porque no es tan fácil de escuchar. Dice, sí, dile que sí. Paloma está hablando con una testigo de algo que ocurrió y se cuela una voz que asevera sí y luego dice, dile que sí. Hablan cuando quieren, intervienen cuando quieren. ¿Por qué? Porque su entorno, el tiempo y el espacio es completamente distinto al nuestro. Y eso también es un misterio, ¿no? Si el capullo está con nosotros, que habríamos podido sentir. Claro. Yo en mi casa he podido sentir. Claro. Es cierto. He ido a verla. La voy a poner otra vez, ¿vale? Porque creo que se escucha un poco mal, ¿verdad? Es que entra cuando está hablando Paloma. Si el capullo está con nosotros, que habríamos podido sentir. Claro. Yo en mi casa he podido sentir. Claro. Es cierto. He ido a verla. Se cuela y luego la pondré nuevamente, ¿vale? Sí, después de ido a verla, dice, dile que sí. Vale, eso es curioso porque ese sello de complicidad, ese intervenir, entronca con nuestra mente. Es igual que nuestros mecanismos. Pero si yo no os hubiese dicho lo que decía, y aún habiéndolo dicho, puede que os sugestionéis y que escuchéis algo o que digáis que habéis escuchado algo. O puede que veáis un espíritu, que veáis unas luces o que sintáis que hay alguien que está a vuestro lado. Desde ya habría que considerar cuánto de nosotros sirve como buen material conductor para esto, para el misterio. Ojo, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros somos material conductor del misterio. El misterio no solamente es el hecho que ocurre ya, nosotros tenemos mucho que ver en ello. Sobre todo para el contacto. Y esto lo planteo porque realmente no tenemos ni idea de cuánto nosotros podemos condicionar la aparición del misterio en nuestra realidad. Hace muy poco tiempo, conversando con dos compañeros del misterio, David Cuevas y Jesús Ortega, tras una jornada de EPTA con Miguel Blanco, se hablaba acerca de ¿por qué si llevo tanto tiempo no me pasa nada? ¿Por qué si llevo investigando tanto no me ocurre el hecho? ¿Por qué si llevo tantos años no puedo ser testigo y sin embargo otra persona lo hace a la primera? Esa es una gran pregunta. Pero ¿sabéis algo? Lo que me encantó es que tanto Jesús como David, que son jóvenes, muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo, aún así preguntándose esta pregunta, haciéndose esta cuestión, se les veía en la cara unas ganas de querer saber. Y ¿sabéis algo? Lo que pensé es, ya te pasará, ya verás que te pasará, estoy seguro. Porque es así, muchas veces cuando se va a investigar, se dispone todo y no pasa completamente nada, pero eso no invalida el misterio, no invalida en absoluto. Que no ocurra en un momento determinado, bajo unas condiciones determinadas, no significa que se niegue, no. Es que no ocurre en ese momento, no ocurre en ese parámetro, pero eso no significa que el misterio no esté.
sea, vamos a ponernos gafas y dioptrías, pero no vamos a ser astigmáticos crónicos. No vamos a hacer eso, no. Además, claro, luego en esa conversación que teníamos con David y con Jesús pensamos, pero hay gente que es proclive a esto, y hay otros, como dice mi querido Enrique de Vicente, que son sí inhibidores, que de repente por sus características mentales, físicas, inhiben a la manifestación mistérica. No lo sé. Sí sé que hay gente que es proclive a ello, sí. Y sí sé que hay gente, mucha más de la que creemos, que tiene una mediumnidad y una sensitividad determinada para determinadas cosas. Sí la hay, sí la hay. Hago un recuerdo al padre Pilón. Él tenía una mediunidad determinada para la radiestesia. Mi querida Clara Taoses, para los registros psicofónicos, tiene esa mediunidad. Mi querida Sol, aunque diga que no, para percibir cosas, las percibe. Todos tenemos eso. Lo que pasa es que es lo que digo siempre, afinamos de una manera u otra. Pero está ahí, está ahí. Pero, por ejemplo, también hay que ir un poquito más allá. Un aparente avistamiento de un espíritu, un espectro, un fantasma, como queramos llamarle, puede estar sujeto a 1000 factores que hacen que nosotros lo veamos o consideremos que es tal. Hay 1000 factores que nos hacen pensar o creer que lo que hemos visto es un espectro. Vale. Aunque ese hecho sea completamente objetivo para quien lo ha visto. O sea, si yo digo, yo he visto un fantasma, yo he visto un espíritu, diga lo que diga, yo lo he visto. Me podrán decir lo que queráis, podéis hacer lo que queráis. Pero si yo digo yo lo he visto, yo para mí lo he visto. Es un hecho objetivo. Y eso ocurre mucho con los testigos. Su opinión es la que es, tal cual. Y en este caso también, todo esto puede estar condicionado porque estamos acostumbrados a ver películas, estamos acostumbrados a ver programas, a leer libros y revistas, a escuchar comentarios o testimonios en los que se habla de estos ilustres compañeros, de los espectros, los espíritus, los fantasmas, como queráis decir, desde la infancia del tiempo. Y nos han acompañado con múltiples representaciones que han ido evolucionando a lo largo de la historia. Desde la época en que era una sábana blanca con un par de agujeritos, la época en que arrastraban cadenas, la época en que de repente, gracias a Hollywood, se convirtieron como en seres como de lucecitas alrededor. Han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y eso es otro condicionante interesantísimo para todo el misterio. Para todo el misterio. En una época los ovnis eran un plato de cabeza, y ahora como son. Pero todas esas visiones no invalidan el hecho. No invalidan el hecho. Las apariciones marianas en una época eran como las imágenes que vemos, y las supuestas apariciones marianas que hay ahora ya distan, son como más modernas. Parece que el arquetipo que utilizamos para juzgar estas cosas va evolucionando según el tiempo. Pero, claro, volviendo al tema, por ejemplo, de los espíritus, de los fantasmas, de los espectros, a mí me inquieta saber quiénes o qué son y cuál es su sentido en nuestro contexto. ¿Qué o quiénes son? Y es más, ¿realmente son? Creo que esas preguntas tenemos que hacernos también. Creo que es importante hacernos preguntas. Porque así vamos deslindando y quitando cosas, y sobre todo nos vamos quitando la pajita que tenemos en la cabeza. Por mucho que tratemos de definir, siempre hay una gran brecha de incógnitas que están abiertas, porque nadie tiene la verdad absoluta. Ni investigadores, ni maestros. Yo tengo mucho cuidado con los maestros, mucho cuidado. Y porque más allá de lo que podamos pensar o deducir, hay mucho más. Del mismo modo, y esto es lógica pura, que cuando miramos al cielo podemos ver que hay estrellas y que hay astros. Pero distinguimos solamente eso, y hay muchísimo más. Con el misterio, tanto aplicable para los que son fans del misterio como para los que no, hay mucho más. Con lo cual no se puede decir no. Y hay gente en la que dice, no, es que yo he investigado porque tal. Vale, has investigado, pero eso no invalida el hecho. No invalida el hecho. Tu investigación puede llegar a un punto y puede demostrar esto, sí.
pero no invalida el hecho. No invalida el hecho. Porque el misterio puede hacer... Hay tantas cosas que están mucho más allá que quizás algún día las comprendamos, y estoy seguro que las comprenderemos, pero hay más, hay más. Nos quedamos cortos en la profundidad a veces. Y el atractivo del mundo del misterio yace justamente en esa variedad de manifestaciones y posibilidades que encierra. Su poder es verdad que nutre a la imaginación y a hechos que nos han deslumbrado desde siempre, desde la noche de los tiempos. Activa nuestros sentidos, porque los activa, y nos hace sorprendernos y descubrirnos sorprendidos sobre todo, que esa es otra cosa fascinante. Cuando algo nos pasa, nos quedamos tan sorprendidos que tomamos conciencia de que estamos sorprendidos y nos quedamos como, intentamos contarlo, intentamos decir las cosas, como que abandonamos nuestro estado habitual de lo que somos, porque somos testigos de algo excepcional. Y de un modo u otro, también nos hace explorarnos, porque cuando nos ocurre eso, nos metemos adentro para preguntarnos qué es eso, qué es lo que ha pasado. Remueve nuestras bases humanas y nos hace sentir que somos mucho más que los 5 sentidos que nos han engañado diciendo que es lo único que tenemos. Porque de repente nos remueve todo, de repente empezamos a pensar sintiéndonos y se activan otros mecanismos. Cuando algo nos ocurre, cuando algo le ocurre al testigo, el testigo no solamente te está contando verbalmente y visualmente y gestualmente lo que le ha pasado. Es como que estuviese sudando algo más. Y él al mismo tiempo de repente se sale del mismo y se crece porque está intentando transmitirte algo que es difícil de transmitir justamente con el lenguaje que tenemos, con las herramientas que tenemos. Y eso es una experiencia fascinante de ver. Y seguramente que a vosotros, si os ha ocurrido algo, sabéis a qué me estoy refiriendo. Seguramente sí. ¿Os acordáis que hablaba del poder invisible hace un rato? Pues ese poder invisible ronda todo. Incluso solo cuando es producto de nuestra mente, de nuestra imaginación, que también no es poco, ¿eh? Incluso cuando estamos en nuestros cabales y cuando no. Incluso cuando nos inventamos las cosas para creer que nos ha pasado algo extraordinario. Y entonces, cuando de repente contamos con lujo de detalles que hemos visto al Espíritu Santo viniendo y dándonos un gran mensaje apocalíptico, diciéndonos que tenemos que montar una ermita en el patio posterior de nuestra casa, que tiene que ser visitada los lunes, miércoles y viernes de 4 a 8 de la tarde, pero yo pago por caja porque pues, los ángeles no se cansan al volar. Incluso en eso es muy interesante este mecanismo, porque hasta en eso salimos de nosotros para aplicar la inventiva relacionada a algo que puede ser o no real. O sea, fijaros lo potente que puede ser nuestro cerebro, nuestra mente, o el deslumbramiento de ser testigos de algo que efectivamente ha ocurrido. Es una navaja de doble filo. Si nos detenemos a pensar, ese gran cajón desastre que es el misterio tiene todas las papeletas y variables, algunas veces interesantes y otras descabelladas, otras con visos de fundamento y otras apoyadas en el absurdo sin pies ni cabeza, pero todas son a tomarse en cuenta, todas tienen películas de distintos matices. ¿Por qué ocurre esto? Creo que ocurre porque a veces la manipulación consciente o inconsciente que hacemos de estos temas, de los temas del misterio, está muy condicionada por una tendencia o necesidad de creer en algo. Y otras veces porque nos es muy conveniente para algunos montarnos historias. Y eso es aplicable tanto a testigos, a investigadores, a periodistas, a todo el mundo. Todos tenemos esa tentación, o esa debilidad, o ese saber estar, como dicen algunos. Pero bueno. Pero también está condicionado por cómo concebimos la realidad. Por cómo desde muy pequeños hemos aprendido a traducir lo que vemos. Y cuánto de eso se nos ha quedado grabado, más de lo que pensamos. A veces no nos damos ni cuenta de cuánto de esto puede condicionar nuestro encuentro con el misterio. No nos damos cuenta de cómo nuestro propio diccionario de símbolos, que es nuestra vida, condiciona todo. Así
tenemos pues ejemplos como el que puse de las apariciones marianas, de ovnis, de pareidolias, de vírgenes, de estigmas, de inseguridades pensando que sentimos y vivimos cosas, de sentirnos iluminados, de ángeles. Todo eso está condicionado por todo lo que hemos vivido desde pequeños, por todo lo que tenemos grabado aquí. Incluso en el caso de que la experiencia mistérica haya sido tan potente, hasta en ese momento está condicionado también. Y es evidente el peso de los símbolos y los signos. Salustio decía que el mundo es un objeto simbólico, por supuesto que lo es, como os decía, el ventilador girando, todo esto, y este señor, que tiene un diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot, un gran poeta que también lo suelo poner mucho, fantástico, que se hace una foto así, mirando, con todas estas figuras detrás, todo rodeado de símbolos. ¿Por qué? Porque en el misterio hay un fondo y una forma, y hay un genio y una figura. El misterio no solamente es ser, sino parecer también. ¿Os habéis fijado que los hechos mistéricos más potentes también vienen acompañados como de un soporte visual potente, un soporte sonoro potente? Nos quedamos así. Pero a veces, por ejemplo, una psicofonía escalofriante no necesita pegar un grito. A veces simplemente con un sí nos quedamos así helados. ¿Por qué pasa eso? Porque todos son símbolos y signos. Y porque esos símbolos y signos entroncan con lo más profundo de lo que somos. Lo más profundo de lo que somos. Preguntaros por qué os hacéis el signo de la cruz con esa reverencia. Y preguntaros si realmente sabéis por qué os hacéis el signo de la cruz. Preguntaros por qué muchas veces, a modo de broma, hacéis esto, cuando hace el viento. Preguntaros por qué simplemente, cuando veis una estrella, hacéis así. Preguntaros esas cositas. Símbolos y signos. Misterio puro, puro. Y en el fondo, esto no quita que nos quedemos impactados y con la boca abierta ante lo que ocurre, ante lo que veamos, ante lo que sintamos. Y que quedarnos con la boca abierta significa que nos sentimos desarmados también. Y nos sentimos desarmados porque no sabemos procesar lo que estamos viendo. No sé cómo procesar si estoy viendo de repente un espíritu que se está acercando. No sé cómo procesar si de repente escucho que en las paredes hay unos golpes tremendos. No sé cómo procesar si de repente me parece que de un jamón pata negra sale la forma de una virgen. No sé cómo procesar si de repente esa virgen llora gotas de sangre. No sé cómo procesar si mi amigo Periquito empieza a hablar en lenguas muertas. No sé cómo procesar si de repente un compañero, imaginaos, voy de viaje con José Luis de investigación y veo que se levanta de la cama en plan sonámbulo, va caminando y comienza a decir cosas raras. ¿Cómo proceso eso? Me quedo en silencio, me quedo boca abierto. Pues con el misterio es así. ¿Cómo procesar eso? ¿Qué hace nuestra mente? Es una adivinanza permanente. Es un acertijo permanente el misterio. Pero es que si avanzamos más, quizás podemos caer en la cuenta de que esa infancia a la que nos referíamos es el primer acercamiento real a lo misterioso y a lo oculto. Porque la infancia, lo sabemos bien, es nuestro primer campo de aprendizaje. Es fascinante, es el campo de aprendizaje real. ¿Veis la cara de la niña mirando la muñeca? ¿Os acordáis cuando erais pequeños cuando mirabais vuestros juguetes por primera vez? ¿Os acordáis cuando erais pequeños y de repente mirabais algo que no comprendíais? O mirabais quizás a una paloma acercarse. Ese deslumbramiento. Eso era una conciencia real de misterio. ¿Pero por qué? Porque como niños estábamos completamente integrados al misterio. Completamente integrados. Es decir, era natural para nosotros. Natural. Jean Piaget, un epistemólogo y psicólogo suizo, decía que un detalle importante en la infancia es que se da una especie de acto mágico en el que se da algo parecido a un animismo infantil. Y en él, los niños, de alguna manera, comprenden los hábitos mágicos de mandar a las cosas.
cuando jugabais con un muñeco o una muñeca, le hablabais, le hacíais hacer cosas y creíais que se movía y mirabais fascinados al muñeco. Es el hábito de mandar a las cosas, de atribuirle ese punto especial, enigmático, mágico al juguete. Por eso la relación con el juguete, del juguete y el niño es tan fascinante. Y no dista mucho del misterio con el testigo, del investigador con el misterio, del investigador con lo insondable, y de nosotros frente al misterio, de todos frente al misterio. Piaget dice que hay un periodo en el que los niños explican el origen del mundo de una forma fantástica. Eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando los niños describen algo, lo hacen de una manera fantástica, dando conciencia a los objetos, como dándoles vida. Además, dice que eso no es una huida a la imaginación, sino más bien es un comienzo al realismo, a la interacción con lo que nos rodea. Y añade lo que estáis leyendo. Es interesante, ¿verdad? Todo esto dicho por Piaget es completamente aplicable a nuestra relación con las caras del misterio. Y quizás se refleje muchísimo en algo tan obvio como es que a medida que crecemos nos curtimos ante la vida y aprendemos un programa de respuestas, actitudes y herramientas de relación con la realidad. Nos domesticamos y nos cohibimos. Entonces, medimos, calculamos, evaluamos y nos ceñimos muy bien a nuestro guión y nos ajustamos el cinturón para que no se nos caiga el pantalón de lo que debe ser una vida de personas normales. Lo que llamamos estar en lo que hay que estar para ser como hay que ser. ¿Cuántas veces decimos eso, verdad? Hay que estar en lo que hay que estar y hay que ser como uno debe ser. Pero sin embargo, cada noche nos dejamos llevar por ese tobogán misterioso que es el sueño. Y soñar es nuestra llamada a cuanto tenemos oculto, a cuanto late más allá de lo que estamos acostumbrados a controlar, pues con los ojos abiertos, con ese pantalón bien ajustado, ese saber estar, ese hay que ser así. Cuando dormimos, el misterio que somos nosotros aflora más allá de ese cinturón, más allá de los prejuicios, de las cohibiciones. Y pasan cosas curiosas en el sueño también. Como que parece que contactamos con seres fallecidos ya, que visitamos lugares remotos, que nos encontramos con personas que no vemos usualmente y con quienes intercambiamos valiosa información que luego contrastamos, y que también descubrimos durante ese sueño que podemos ser capaces de sentir de otra manera y de orientar esos sueños. Y entonces nos sentimos envueltos en sensaciones únicas. Y hablamos de desdoblamientos, de viajes astrales, de contactos con el más allá a través del sueño, con la posibilidad de que ese sueño, al tenerlos libres de cohibiciones, sea un mecanismo fácil para ellos para entrar por nuestro subconsciente sin asustarnos y decirnos cosas, y se produce un interrogante de misterio. ¿Ocurre realmente eso? Yo creo que sí, pero es fascinante cuando pasa. Y ya veis, un abanico variadísimo: desdoblamientos, viajes astrales, contacto con otros seres fallecidos puede ser, seres con otras dimensiones, de otras dimensiones, un abanico tremendo, hasta también la posibilidad de que sea un simple y llano sueño, simplemente un reflejo del subconsciente que se manifiesta en imágenes oníricas, que puede ser también eso. Y esto ha pasado a lo largo de la historia. En todos los pueblos siempre el sueño ha sido un pasaporte de lo sobrenatural. Es fascinante, es misterio puro soñar. Traspasa lo evidente y se convierte en un más allá. Y las ramas del misterio parecen estar sujetas a lo inalcanzable. Pero en la ciencia siempre se está buscando, aunque parezca que no, encontrar explicaciones. Y ya vale con decir que la ciencia no está interesada en esto. Es mentira, sí está interesada. Lo que pasa es que hay que buscar. Porque muchos de los científicos que están investigando esto
No lo hacen con una pancarta de ciencia investigando, no. Lo hacen como debe ser, estudiando. Y como no creo en las casualidades, hace 2 semanas, abriendo una revista completamente recomendable que es El Ojo Crítico, me encontré con una curiosidad que me llamó la atención. Este señor que veis aquí, Dominique Parker, es un estudiante de la Universidad de Saybrook de California. Una universidad que sin bombo ni platillo está investigando muchas cosas relacionadas con la parapsicología, pero estudiando. Que estudiar no significa solamente el fenómeno y decir que creemos en esto, no, investigando de verdad, que es como debe ser. Y este chico que le veis aquí, tan informal, pues está sacándose un doctorado de psicología. Y ha creado una aplicación que se llama Am I Psychic? Soy psíquico, que parece un juego y que lo veis así como muy divertido, en la que se mide las supuestas capacidades psíquicas de quien la usa. Esto lo podéis descargar, ¿eh? Es como un juego, ¿vale? Lo podéis descargar. Esta aplicación fue creada por Parker teniendo en cuenta las incontables pruebas que se hicieron en el laboratorio de anomalías de la Universidad de Princeton desde 1979 a 2007. Al jugar con esta aplicación, por primera vez, la persona que está jugando, a esta persona se le consulta si desea compartir sus resultados anónimamente con Parker para su investigación, para hacer una investigación pues de probabilidades, de estadísticas y demás. Si no quiere hacerse eso, si no se quiere compartir, no pasa nada, se sigue jugando ya. Y el doctor David Saunders, de la Universidad de Northampton, está ayudando y asesorando a Parker en esta experiencia que analiza la psicoquinesis, es decir, la capacidad de influencia de la mente sobre la materia y la energía, y también la percepción extrasensorial, entre otros aspectos. Pero Parker tiene los pies en la tierra respecto a este estudio y dice: no se trata de hacer solo una prueba. Podrías obtener el 100% de precisión en una prueba, y aunque esto sería extremadamente impresionante, no significa que seas un vidente. Ojo. Pero si en varias pruebas puedes demostrar consistentemente más del 16.67%, un 18, 19, 22%, ahí es cuando podrías comenzar al menos a preguntarte qué está pasando, qué te está pasando. Sería posible atribuir tu éxito a un efecto psíquico. Es importante la medición, es importante el estudio. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de la autofascinación y corremos el riesgo de creernos que todo es poesía. Y la poesía es preciosa, pero es matemática también. Y la matemática es digna de estudio, como la poesía lo es. Es necesario en el misterio también buscar el desarrollo científico, buscar, encontrar y conciliar las cosas, porque una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que muchas veces pues parece que es antagonista, pero no quita la otra. Y cabe preguntar después de todo esto, ¿hasta qué punto podemos controlar cómo se mueven los misterios? ¿Podemos controlarlo? Estar cerca del misterio, sentirlo, verlo, ser parte, es vivir ese raro vaído que se siente. Cuando uno vive estas cosas, cuando os dije que sentía esa cosa en el estómago, cuando investigamos y se siente esto, pues uno no deja de sentir esa cosa rara, ese estado físico, mental que es extraño. Sol siempre se ríe mucho de mis caras y mis cositas, pero es porque, claro, yo experimento eso, como aquí en la asociación muchas veces también, algo físico ocurre. Entonces es un raro vaído, un fantástico vaído. Pero eso nos hace sentir de algún modo como si fuese pues esta mano. ¿Os acordáis la primera mano que vimos con las velas? Pues ahora, esto es como una mano de alquimista, pero al mismo tiempo podríamos sentirnos como esa piedra preciosa. Eso es un poco el contacto con el misterio. La mano
y la piedra. El alquimista y la piedra preciosa. Ante el misterio somos el hambre y las ganas de comer. El quiero y no puedo, el creo y puedo, el creo que puedo, y el a ver sí y el mejor no, el puede que y el seguro que no. Alquimistas. Estar frente a vosotros es perfecto también para contaros cosas. Esta imagen que veis ahí soy yo en un lugar que, si no me equivoco, este domingo no, sino el que viene, saldrá la investigación en Cuarto Milenio. Esta es una puerta que abrimos. Había un murciélago revoloteando por todo lado. Los murciélagos son bonitos, pero no cuando te revolotean muy cerca. Y decidí hacer esta foto. ¿Por qué? Porque en realidad entroncaba con lo que siempre pienso. La oscuridad se acaba cuando tú das la luz o cuando abres la puerta. Y eso es lo que ocurrió. Pero me sentí parte del misterio porque de repente me vi siendo una sombra. Me vi siendo una sombra y me quedé completamente sorprendido porque estando en un sitio fascinante, si veis ese día la investigación veréis, es un sitio fascinante, me sentí inmerso en un lugar donde solamente seríamos 5 o 6 personas. Yo estaba solo en ese lugar, en este punto, y no sé cómo explicarlo, pero al verme ahí, en esta pared antiquísima, me sentí un poco privilegiado, porque de una manera u otra me sentí como que el misterio me decía, vale, yo soy la pared, ponte aquí. Y el murciélago pasaba. Mientras ocurrían cosas. Y lo único que hice, lo único que pude hacer fue quedarme así. Quieto. Luego, seguimos con la investigación. ¿Veis el año? 1780. Calculad cómo puede ser el sitio. Me puse en este lugar, tuvimos una experiencia interesantísima y sentí, siempre tengo que decirlo cuando voy a sitios, tanto con el grupo, con mis septas, como con el programa, o cuando hago cosas aquí, siempre intento hacerlo con respeto. Y en ese momento me puse con respeto a intentar ver qué ocurría y pasaron muchas cosas. Pero me surgió un misterio histórico. Y es, ¿veis este suelo? Que está como hecho estrellado. Yo volví a sentirme como si la propia historia fuese un libro abierto en el cual no bastaba con tener el libro en la mano, sino era como si uno tuviese que meterse en el libro. Me puse a tocar el suelo que aquí muy poca gente entra, y a sentir un poco lo que se puede sentir en aquella época, lo que habrían vivido, pensar. Mi mente comenzó a volar muy rápido. Y entonces, mientras hice eso, al mismo tiempo que yo estaba pensando en toda esa época, en todo lo que fuese, en cómo habría sido, cómo habrían vivido, empezaron a ocurrir los fenómenos. Y se mezclaron dos cosas, lo que mi mente estaba produciendo con el fenómeno mismo. Y os preguntaréis si pude controlarlo. Pues no. Porque mi mente estaba como en dos puntos. Mi mente estaba intentando decir, este suelo es de 1780, en una capilla fascinante. La historia, todo lo que ocurrió allí, y al mismo tiempo los fenómenos. Me sentí, de verdad os soy sincero, como una estrellita de estas que se ven en el cielo, de las pequeñitas que apenas brillan. Pues me sentí así, dentro de un mar de estrellas gigantesco. Y el misterio te deja callado. Y a mí me dejó callado en ese momento. No sé vosotros, pero a mí muchas veces me inquieta cuando se habla de testimonios de viajeros en el tiempo, de gente que ha venido a otras dimensiones. Porque claro, en ese momento yo me sentí un viajero a otras dimensiones. Y ahora, yéndonos a otro lado, esto es Mora de Toledo. Una iglesia donde se quemó a muchísima gente. Gente que se recluyó, gente del pueblo, murió, pero muchísima gente dentro, los quemaron dentro. Y es una iglesia que ahora está completamente vacía. Esta
Este es uno de los pasillos donde sentimos que había alguien en unas escaleras. Fue subir las escaleras y la persona como que se metía a una habitación. Esta era la habitación donde estaban esos símbolos. Claro, ver esos símbolos, ver, digamos, ese resto de lo quemado, por decirlo así, me hizo sentir también el misterio de la ausencia. El misterio de un lugar donde quizás, pues, a pesar de los años, a pesar del tiempo, murió tanta gente y se queda registrado ese silencio de la tragedia. Impregnaciones, sí. Lo que ocurrió allí, una impregnación, sí. Es decir, ver una cosa que se repetía, pero que acababa allí. Poderlo explicar no era muy conveniente por la gente que había, por la gente que estaba con nosotros. Salir de la habitación y bajar, ¿veis? El altar, todo esto. Debajo de todo esto, ¿sabéis lo que hay? Cadáveres de la gente que murió. Se tapó, lo que pasa es que se han empezado a levantar todo nuevamente para hacer obras. Y claro, la impregnación allí. Sentir voces, ver gente caminando, sin decirme nada, en un templo, y se juntan todos los símbolos y los signos. El templo, lo que implica el templo, lo que implica el altar, lo que implican todas las tumbas que están aquí debajo, lo que implica ver algo que se repite una y otra vez, y lo que implica justamente el paso del tiempo. Bueno, es el arrebato del silencio, de estar y aparentemente no estar. Y de estar vamos a ir a vida pura. ¿Veis esta familia tan sonriente? Esta familia vive en una isla de Perú, lindando con Bolivia, el lago Titicaca. ¿Habéis oído hablar de un lago mágico? Y es un lago donde, pues, se ha visto desde salidas de ovnis del lago. Yo he hablado con pescadores y cometí la bravuconada de decirles: pero no será una luz lo que tú has visto, que ha salido, no será simplemente un reflejo del flúor, ¿no? Y el pescador cogerme el brazo y decirme: a ver, tengo tantos años de pescador aquí que sé de lo que te estoy hablando. Sé de lo que te estoy hablando, o sea, no me tomes el pelo. Tú habrás ido a la universidad, pero yo no soy tonto. Es que muchas veces, claro, tenemos un libro de explicaciones genial, pero eso no invalida el hecho. No invalida el hecho. A veces están ahí y nos quedamos así. Y fuimos a esta isla. El acceso estaba controlado. La isla de Amantaní es una isla preciosa, preciosa. Viven muy pocas familias. Todas las familias que viven allí han montado una especie de cooperativa sin que sea cooperativa. Es yo te ayudo, tú me ayudas, tiramos para adelante juntos. Y este chico se llama Ronald. El padre, la madre, la hermanita menor y el personaje misterio que es el otro hermano. Pues él, Ronald, se quedó impactado porque me veía yéndome para una zona donde había unas piedras y unos altares y me miraba y se reía. Y además con esa risa que hacía la mueca, pero no le escuchaba reír. Y me dijo: te voy a acompañar para que veas cosas. Entonces salimos. Imaginaros, es una isla en medio del lago más alto del mundo. El cielo era fascinante. El soplido del viento era increíble. Era como la primera canción que os puse, como esa especie de nana. Era algo parecido. Y me dice: si quieres hacer fotos de aquí, pues haz. Veíamos unas cosas increíbles, restos, y estábamos haciendo fotos. Y le digo: oye, tú no has visto cosas salir del lago, no has visto luces en el cielo. Y me dice: no, yo he visto la estrella de la helada. Creo que ya lo he contado, pero de la helada. ¿Me das un poquito de agua, Marisa, por favor? Es que estoy... Sí. Dale, Bueno. por favor. Si me dais un poquito de agua, porque también estoy... Sí. Y le digo: ¿qué es la estrella de la helada? Y me dice: mira, la estrella de la helada es lo que tú y los de la televisión, muchas gracias, y los de la ciudad llamáis ovnis. Y le digo: ¿y cómo es la estrella de la helada? Que dice: mira, riéndose, es una luz que la veo que viene así, se queda quieta
se va por un costado, hace esto, se queda quieta, ¡pum!, se va. Y le digo, ¿y eso no puede ser una estrella? Y me dice, yo te he dicho que es una estrella, es la estrella de la helada. Y le digo, pero las estrellas están quietas. Y me dice, no te enteras. Entonces le digo, ¿y te han pasado más cosas? Y su madre, que serían las 10:15 de la noche, comenzó a gritar, porque teníamos que volver a la casa. Porque resulta que a partir de las 11 de la noche ya no podíamos estar donde estábamos porque era zona sagrada. Y efectivamente era una especie de montañita donde se hacían enterramientos y donde no podía subir cualquiera. Pero yo quería subir. Y Ronald me dijo, no subas. Entonces estábamos bajando y la madre, en quechua, en aymara, me dijo muchas cosas que no entendí nada. Pero Ronald me dijo que yo había subido porque tenía permiso. Y me dice, porque la viejita que va contigo, pues te ayuda mucho. Claro, yo no tenía ninguna viejita al lado. Y le digo, ¿qué viejita? Me dice, cuando te has subido para venir aquí y te has bajado, hay una viejita que ha pasado por aquí y que está contigo. Y le digo, ¿y es una viejita de aquí de la isla? Me dice, sí, es buena. Yo lo agradecí. Total, yo no podía dormir y el viento era tremendo. Y Ronald quería que yo le contase cosas porque él quería saber cómo era la vida aquí en Europa, cómo salía la gente y cómo se divertía. Entonces le empecé a contar cosas y le digo, oye, ¿y tú cómo te diviertes? Y me dice, yo a veces me voy a la montaña donde he estado contigo, que no era muy alta, que digamos, y hago así. Y le digo, ¿qué? ¿Y haces así a la gente que pasa en las barcas y tal? Me dice, no, a los que están ahí arriba de la montaña, que cuando me ven hacen así. Y le digo, oye, ¿cómo son? Me dice, pues son muy flacos, van vestidos como de blanco, pero muy flacos, y hacen así. Y le digo, ¿y nunca has querido subir? Y me dice, ¿para qué si ya los veo? Y le digo, oye, ¿y cuándo les ves? Me dice, pues cuando viene la estrella de la helada. Cuando viene la estrella de la helada y veo la estrella, al rato me voy ahí y les veo. Y le pregunté si te daban miedo. ¿Y sabéis lo que me dijo? El miedo es una cosa que te la has inventado tú. Genial. ¿Sabéis qué quiere ser Ronald? Quiere ser médico para trabajar en la isla. No salir de la isla, trabajar allí y ayudar a la gente de su comunidad. Eso también es un misterio mágico además. Un crack. Pero bueno, muchas veces todos los fenómenos que vemos tienen un punto más o menos irónico y nos hace pensar que podemos ser a veces actores principales, coprotagonistas o meros invitados en el hecho. Y es por eso que, por ejemplo, en un lugar como este, en aquel viaje a Perú, ya yendo para zonas de Tiahuanaco, pasando por una chulpa que es como imaginaros una tumba redonda, alargada, grande, pues escuché una risa. Entonces, estas tumbas generalmente estaban destinadas a gente de la realeza o de cierto abolengo incaico y preincaico. Pues nada, escuché una risa, la puerta era una puerta pequeñita y decidí que me iba a meter. Porque pensé que igual eran estos niños que están por allí que a veces juegan y hacen bromillas y son muy divertidos. Y cuando me metí no había nadie, pero seguí escuchando la risa. En este punto, ahí justamente, de repente vi a una abuelita, más o menos así, vestida con ropas indígenas, que me hacía así. Se reía y hacía así. Entonces me hizo mucha gracia porque de repente volvía a hacer así, yo quería acercarme y hacía así y se reía. Y pensé que, claro, esa risa fue un llamado, fue un canal para que yo entrase allí, para que la viese. Esta señora era quizás a la que se refería la madre de Ronald, la abuelita que me acompañaba. Si se reía, ¿qué quería decirme con esa sonrisa?
A lo mejor me estaba diciendo, ya lo estás viendo, y se reía por ver la cara que yo estaba poniendo al verla. No lo sé. Estar dentro de un sitio tan antiguo, con un sentido tan ritual, y ver a la mujer me dio otra lección bonita respecto al misterio, y es, estás dentro de una tumba y hay alguien dentro de la tumba que no está aquí en carne y hueso, que se está riendo y te está transmitiendo confianza. Nuevamente todo se mezcló. Y me desubiqué y me sentí desorbitado. Pero también sentí una intimidad, sentí una especie de conexión con la abuelita. Fue bonito, una intimidad como de, anda, pues me estás mirando, te estás riendo, haces así, como una especie de camaradería. Pero también tuve una sensación de dualidad, de soy yo evaluando lo que estoy viendo y soy yo viendo lo que estoy viendo. Y en esto nos va a ayudar Austin Osman Spare, pintor, ocultista y mago que dice lo que dice. Yo soy yo, ergo, la verdad de mí mismo, mi propia esfinge, conflicto, caos, vórtex asimétrico a todos los ritmos, oblicuo para todos los caminos. Yo soy el prisma entre negro y blanco, al unísono con mi propia dualidad. Tiene mucho sentido y es muy aplicable al misterio. Es muy aplicable porque además el misterio es tan obvio que está en todo lado, como por ejemplo en la Gran Vía. ¿Cuántas veces caminamos por la Gran Vía? ¿Y cuántas veces levantamos los ojos para ver todo lo que hay? La cantidad de símbolos y signos. El misterio masónico que está en toda la Gran Vía. El misterio masónico que es pide y se te dará. Está ahí en toda la Gran Vía. Lo tenemos cerquísima. Lo que pasa es que, claro, si no estamos acostumbrados a levantar la cabeza, a veces queremos mirar las estrellas cuando estamos mirando el suelo solamente. Y las estrellas no van a bajar al suelo, para nada. Y la Gran Vía pues está repleta de simbología masónica y demás cositas. Os invito a que investiguéis. Os invito a que investiguéis. A que investiguéis porque en Madrid hay cosas muy curiosas, como este símbolo tan curioso en una zona muy cerca de Ciudad Universitaria, de campo, que está regada de restos de una iglesia. De restos de una iglesia, por todo lado. ¿Veis esto? Era la linterna con que hicimos la foto porque no era muy sencillo entrar allí. Era mejor ir con calma, esto es hace muchos años. Y este símbolo me llamó mucho la atención. Y más cuando la luz daba allí, en plena oscuridad, entre los árboles, y se sentían cuchicheos cuando no había nadie en el sitio. Y lo más gracioso es que cuando estábamos en esta zona, y mi compañero estaba haciendo la foto en este lado sentimos como pasos, y de repente una voz de hombre diciendo "ar", tal cual, "ar", como poniéndose en corte marcial, en plan militar. Yo estuve encantado. El compañero que estuvo aquí en este lado no tardó nada en llegar al coche. Nada. Si hubiese sido lo que nos perseguía, no habría salido igualmente porque no podía meter la llave en el coche, se le cayó. Pero bueno, la linterna como aparato me sirve, ya va quedando poquito, para hablarlos de otro misterio, pero que tiene que ver con la ciencia y que no es un amuleto como se pone aquí, ni es una tontería, ni es nada. Ya os he hablado muchas veces y además voy a aprovechar el momento para hacer esto. ¿Lo veis? Es el péndulo. No es nada más que una herramienta, nada más. No es ni un oráculo, no es ni una antena, ni un objeto mágico, nada. Es solamente una herramienta, nada más, una herramienta. Y decimos radiestesia. Radiestesia por aquí, radiestesia por allá, radiestesia por aquí, radiestesia por allá. Pero ¿cuántos sabemos realmente qué significa radiestesia? Radiestesia viene de radius, radiación, y aesesis, sensibilidad. Es sensibilidad a las radiaciones. El padre Pilón
un gran radiestesista, hacía alusión a la psicoestesia como término más acertado por la naturaleza del hecho, y decía que el éxito de toda experimentación está en proporción directa con la capacidad de concentración del operador, es decir, de la persona, en la individuación lo más exacta posible de aquello que se busca y en la identificación afectiva y emocional del propio operador con dicho objeto, así como en su buena disposición psicológica y somática. ¿Qué quiere decir? Pues que el hecho de trabajo con el péndulo no es sino una cosa simple de canalización de lo que percibe la persona, de cómo canaliza esa energía y de un punto de ubicación, nada más. No es un oráculo mágico, no es nada extraño. Y desde luego el péndulo no os va a decir si mañana va a llover o no. De una manera así no os va a decir si vuestro primo Periquito os ha robado el pan, no. No es así, es una cosa mucho más seria. No es un juego el péndulo. Tiene muchos puntos claves. El acto necesario de relación entre la capacidad de la persona, lo que se busca, y su identificación con lo que se busca. Hay que tener claro un sentido, un fin. El acto de sensibilización de la mente en estado de concentración, llevando el pensamiento hacia lo que se busca. El acto de exteriorización del pensamiento, expresando el deseo de alcanzar o conectar con lo que se busca. El acto de percepción o selección inconsciente, en el que se trata de reconocer lo buscado entre todo lo demás. El acto de formación de una idea que desencadena el hecho, que conecta con la percepción inconsciente y con el hecho físico. Como veis, el péndulo no es un juego, no es una tontería, tiene un sentido, pero hay que investigar. Y ya que hemos hablado de la percepción inconsciente y el hecho físico, ¿y qué podemos decir pues de los desdoblamientos, de los estados alterados de conciencia, de la telepatía, de la CCM y de la llamada muerte? ¿Qué podemos decir? El misterio, sea cual sea su manera de expresarse, suele dejar a veces un impacto en el que nos podemos perder matices y le podemos dar un aspecto oscurantista, pero muchas veces nos centramos en esta oscuridad. Pero el misterio no es eso. Muchas veces la oscuridad nos sirve para reconocer los contornos de la luz, para estudiar, para investigar, para tener el ánimo temperado, para sentirnos con sentido común y usarlo como herramienta. Como dije, el misterio es sinónimo puro de vida llena de símbolos, de latidos, de magia, de potencialidad, de vida que, aunque podemos quedarnos cortos a propósito de nuestra capacidad de volar, soñar y sentir de verdad, nos hace pensar que hay. ¿Hay vida en este y en otros mundos? Pues sí. Y digo en este y en otros mundos porque a veces parece que estamos zombificados. Y es maravilloso tratar de averiguarlo valiéndonos de todos los medios que tenemos, no solo de un lado. Cuantos más recursos de apoyo tengamos, mejores posibilidades tendremos de acercarnos a más respuestas y sobre todo a respuestas más consistentes. Y las respuestas más consistentes nos servirán para dar pasos, ya no a nosotros, sino los jóvenes investigadores, a la gente que está interesada como nosotros, a los sensitivos, a los radiestesistas, a los transcomunicadores, a todos. El futuro se tiene que construir desde ahora. Sea como sea la vida que late, todo se va a activar, todo va a fluir. Y quién sabe, a lo mejor algún día los ovnis que vemos serán cotidianos para otros. Los espectros que vienen, los fantasmas que vienen, los espíritus que vienen, tengan un contacto más asiduo y nazcan nuevos misterios para todos. ¿Quién sabe? Sería bonito. El misterio somos nosotros. Por eso va más allá de lo aparente. Nos hace inquietud, nos hace símbolos, sueños, acciones, interacciones, deslumbramientos y transformaciones. El mago Alan Moore, que siempre lo pongo también, lo sintetiza muy bien. Todo está dentro de ti. Todo está dentro de ti. Si el misterio es lo que es, nos hace inquietud, como he dicho, nos hace interacción, sueño, acción, símbolo, deslumbramiento y transformación. Nos hace ser más partiendo de un menos evidente. Inquietud, símbolo, sueño,
acción, interacción, deslumbramiento, transformación, renovación y una nueva potenciación. ¿Os acordáis de la mano con la piedra roja? La mano del alquimista. Ahora la piedra es azul. Esa alquimia viva es verdadera magia, más allá de lo aparente. Muchas gracias. Nos da tiempo para un par de preguntitas o de un par de cosillas si queréis decir. Si tenéis algo, si queréis preguntar algo, compartir algo, es el momento. Veo que parece que no. Algo espero. Mucha materia. Hace poco, unos días, tuve una experiencia un poquito curiosa. Falleció un tío hace un año, su mujer hace 2 meses, y unos primos hablaban entre ellos, estaban enfadadas las hermanas. Se cambió sola la televisión. Una de ellas dijo: no te quieres, dejo de hablar de ella, no te quieres. Lo ha hecho tanto. Es curioso, a veces esas cosas pueden pasar por... Ya. Eso puede pasar, pueden ser muchas las explicaciones. Desde un hazme caso del otro lado por una cosilla así, hasta un hecho físico puro y duro, ¿eh? Habría que ver un poquillo más. Pero en todo caso, lo mejor que se puede hacer es que si os vino a la memoria él, decirle: oye, sigue adelante, te mando toda mi confianza, todo mi ánimo, sigue adelante. Eso es lo mejor que se puede hacer. Estaba ahí. Puede que sí, puede que no, no te podría... Quería hacer más veces, porque hay una vecina también, y tanto la vecina como... Pues podéis hacer eso. Bueno, se puede hacer eso, intentar echarle una manita para que en lugar de hacer eso siga su camino. Y se puede. Ellos lo que más perciben es lo que sale de aquí. Se lo comunico. ¿Alguna otra cosita? Sí. Primero, encantada de haberte conocido. Gracias, muchas gracias. Antes has dicho que en sueños podemos tener contacto con seres de otras dimensiones que pueden ser muertos o simplemente de otras dimensiones. ¿Es que no todos los seres de otras dimensiones han pasado por esta? Sospecho que no. Si hay tantos planos y tantas realidades y tantas percepciones, puede que sean seres que estén en otra dimensión viviendo una vida distinta, paralela, y que no hayan pasado por esta. Puede. Eso algún día lo sabremos, espero. Sí. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna otra cosa? Pues yo creo que siendo 5 minutos para las 9, os agradezco mucho que estéis aquí. Os agradezco mucho a mis amigos de Divulgadores del Misterio de Mindalia, a todos vosotros por estar aquí. Espero que la noche os sea propicia y espero que sobre todo tengáis claro que todo lo que os he contado no es nada nuevo, está en vosotros, es parte de vuestra magia, es parte de lo que sois. Y el misterio somos nosotros, el misterio está vivo en nosotros. Depende de cada uno desvelar o por lo menos comprenderlo. Pero llevaros eso, llevaros vuestra propia magia, llevaros vuestro propio misterio y eso, que la noche sea propicia. Gracias.